Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta ocasión tenemos una presentación sobre análisis de libros y vamos a ver a personajes protagónicos que son tan importantes, que son héroes sin iguales. Vamos a entender qué hace que un carácter principal se convierta precisamente en un personaje heroico, pero tenemos que entender primero cuál es el trayecto que atraviesa todo héroe. Conozcamos un poco más sobre el camino del héroe. Se dice que el camino del héroe comienza como una aventura inesperada, donde el personaje es sacado de su rutina. Luego, cuando está dentro de esta aventura, comienzan a aparecer una serie de obstáculos que hace que la persona rechace esa senda. Pero cuando se rebasan los mismos, entonces aparecen dones, personajes, magos, tesoros y demás elementos que va transformando así al personaje en un héroe. Pero el trayecto no se completa hasta que se enfrentan otras situaciones, como los propios deseos, tentaciones y hasta la misma sombra personal. Es así cuando el héroe retorna entonces al punto de inicio, siendo bastante parecido al principio, pero teniendo un cambio fundamental, siendo una mejor persona. Este es el camino que recorre todo personaje heroico. En esta presentación vamos a hablar acerca de dos héroes sin iguales de la literatura universal. Vamos a entender cuál es su trama y haremos un breve análisis de por qué son héroes sin iguales. Empezaremos con nuestro primer personaje directo de Arabia y de las 1001 noches. ¿Qué es lo que deseas? Aquí estoy dispuesto a obedecer como esclavo a todo el que tenga la lámpara en la mano. Nuestro primer personaje viene de las páginas de las 1001 noches, y es que en un reino en Arabia aparece el joven Aladino, un muchacho que no tenía en sí una función o una actividad. Andaba realmente bastante vagando por la vida, siendo el hijo de un sastre, Mustafa, que penosamente fallece. Así Aladino, un muchacho sin tener todavía un propósito en la vida, queda huérfano de padre, viviendo con su madre que tiene que hilar para ganar dinero. Un día llega un mago africano preguntando por la familia de Mustafa, se entera de su muerte y conoce a Aladino y su madre. Se presenta ante ellos como un personaje muy amable, les compra incluso comida para que ellos no pasen necesidades y se presenta a sí mismo también como el tío de Aladino, como el hermano de Mustafa. Preocupado este hombre porque Aladino no tenía un oficio, pues está interesado que él aprenda a ser un comerciante, le ofrece incluso comprarle una tienda para que él entre en ese camino en la vida. Ganada la confianza de este mago africano, de lo que sería la confianza de Aladino, lo invita un día a pasear por un jardín que tiene una fuente. Es aquí cuando el mago africano hace una especie de conjuro, arrojando un perfume a la tierra junto a unas palabras mágicas, y aparece una puerta secreta, una especie de tapa o losa con una argolla, y le pide a Aladino que la levante. Revelaría esta puerta el camino de una cueva, y el mago africano le indica a Aladino que tenía que atravesar esa vía, esa cueva, donde vería recintos muy maravillosos. Tenía que tener cuidado de no rozar ninguna pared, aunque sea con su ropaje, porque esto le podría causar la muerte. Atravesaría un jardín fantástico, llegaría a un recinto donde reposaba una lámpara encendida en un nicho. Aladino tendría que atravesar toda esta ruta, apagar la lámpara, tomarla, regresar y entregársela al mago africano. Aladino se sintió un poco comprometido con su tío, que había sido tan amable, y entendió que le tocaba ser obediente. El tío o el mago africano le da un anillo para que lo llevara consigo dentro del trayecto. En esta vía, Aladino atraviesa también no solamente los recintos, sino un jardín maravilloso, donde los árboles eran de piedras preciosas. Aladino toma estas piedras preciosas, pero como él no tenía conocimiento sobre el comercio, piensan que son cristales. Llega hasta el nicho donde se encontraba la lámpara que tenía que él tomar, la apaga y la lleva en el camino de retorno. Ya al borde de salir de la cueva, le pide al mago africano que lo ayude, que le dé una mano. Pero el mago africano le dice que primero le entregue la lámpara. Aquí Aladino tiene un momento, un chispazo de ingenio, y le dice que él podía cargar la lámpara, que lo único que necesitaba era la mano de ayuda para salir de la cueva del mago africano.
El mago africano pierde totalmente la paciencia, arroja de nuevo perfume a la tierra junto con estas palabras de conjuro y desaparece así la puerta de entrada a este pasadizo donde yacía la lámpara, pero quedando encerrado Aladino. A su suerte, el mago africano decide esperar que Aladino desaparezca. Aladino se ve casi al borde de la muerte. Pasan 3 días cuando ya está a punto de aceptar su destino, cuando involuntariamente roza el anillo que tenía en la mano y aparece un genio que le dice que podría cumplirle cualquier deseo, ya que sería el fiel esclavo de quien pudiera poseer este anillo. Aladino no lo duda y le pide al genio que lo saque de esa cueva. Liberado así, Aladino retorna con su madre, pero teniendo esta lámpara maravillosa. Ambos entienden que este mago africano no se trataba del hermano de Mustafa, no se trataba del tío de Aladino. Se lamentan haber confiado en completo desconocido, pero Aladino tenía en sus manos la lámpara que comenzaría a cambiar su destino. Un día la madre de Aladino está limpiando la lámpara que le había sacado de la cueva con arena y agua, y al frotarla aparece un genio. La mujer queda espantada pensando que se trataba de un demonio, pero como Aladino ya había lidiado con uno y que había liberado del anillo, le pide a este genio de la lámpara que le traiga lo que más necesitaban: comida. El genio se va y regresa con ricos manjares y los dispone en una fina vajilla. No solamente tuvieron alimentos, sino que cada pieza de esta fina vajilla fue vendida por Aladino, que comienza una vida de comerciante, pero con mucho desconocimiento. Cada pieza es vendida a un usurero que le paga solamente un valor mínimo, una 60ava parte del precio de cada pieza. Progresivamente las piezas de la vajilla se acabaron y el hambre regresó, pero Aladino tenía una manera de solucionarlo. Le pidió nuevamente al genio de la lámpara que le trajese comida y el genio repitió la acción, también presentándola en una fina vajilla, pero esta vez Aladino encuentra un platero al cual venderle cada pieza y este es mucho más justo, y así Aladino comienza a aprender del valor de los objetos finos y costosos. Incluido comenzó a aprender de piedras preciosas. Así entiende que los cristales de colores que había sacado del jardín mágico camino a encontrar la lámpara maravillosa, pues no eran cristales sino piedras preciosas. Aladino está cambiando así su vida, se convierte en un comerciante y había acordado con su madre que solamente utilizaría la lámpara para saciar una necesidad de alimento. Pero Aladino ya no tenía realmente esa urgencia porque había encontrado un oficio, pero le faltaba encontrar uno de los mayores deseos: el amor. Un día en el reino se anuncia que la hija del sultán, la princesa Budul Budura, tomaría un baño, por lo cual todos los moradores tenían que permanecer en casa. Pero Aladino seguía siendo un muchacho muy intrépido y curioso y decidió esconderse para ver a la princesa. Al verla, pues queda totalmente enamorado de ella y su deseo es casarse con la hija del sultán. Le comenta a su madre sobre ese deseo y le hace una petición: que vaya ante el sultán y que lleve las piedras preciosas que tenía él guardada, que las presentara envueltas en un paño blanco sobre una bandeja y que le pidiera la mano de la hija del sultán para que él pudiese casarse con ella. La madre de Aladino estaba un poco preocupada ante este deseo tan inverosímil de su hijo, así que fue ante la corte del sultán y tuvo que esperar varios días hasta que por fin la atendieran. El sultán le llamó la atención la presencia de esta humilde señora tan pacientemente esperando por su audiencia. La señora presenta pues la petición de Aladino junto a las piedras preciosas y el sultán pues le pide que regrese en unos 3 meses, ya que quería darle una respuesta, pero primero consultar con sus consejeros y con el visir. El visir le dice al sultán que pues para desencantar a la mujer pues le hiciera una petición a Aladino muy difícil de cumplir. Así que regresa la madre de Aladino y el sultán le dijo que le daría la mano de su hija, la princesa Budul Budura, si pudiera ser Aladino capaz de traer 40 vasijas de oro repletas de piedras preciosas, con un gran séquito de esclavos que estuvieran ataviados elegantemente y que desfilaran hasta el palacio del sultán. Obviamente la madre de Aladino pues regresó un poco consternada ante la petición del sultán, pero Aladino tenía la lámpara maravillosa, así que despierta o libera al genio de la lámpara y le pide que precisamente cumpla el deseo del sultán.
Así, pues Aladino dejaría al sultán sorprendido cuando este séquito de esclavos aparecen con este tesoro que había sido solicitado. Pero los deseos de Aladino no se quedan ahí y aprovecha al genio de la lámpara para convertirse en todo un príncipe. Le pide que le dé un caballo blanco, un vestido digno pues de un príncipe, así como un séquito maravilloso, trajes también elegantes para su madre, monedas de oro y plata para regalarle al pueblo. Aladino se presenta ante el sultán como este príncipe que ha aparecido de la nada, impresionando así al séquito. Incluso el visir quería que su hijo se casara con la hija del sultán, pero ante la presencia de Aladino esto no iba a ser posible. Incluso Aladino le pide al genio que se encargue de construir un palacio para que pudiera vivir a él junto a la princesa, la hija del sultán. El genio se encargó incluso de elegir la arquitectura, pero Aladino le pidió dos detalles muy importantes, muy curiosos: una alfombra que fuera desde la entrada del palacio hasta la casa del sultán y que dejara una celosía sin terminar para que fuera hecha al gusto del sultán. Pues la princesa, a ver a Aladino, pues quedó también enamorada de él, obedeció a su padre de casarse con Aladino, pero lo hacía con mucha ilusión porque le había llamado la atención este príncipe que había aparecido súbitamente impactando al reino. De hecho, el sultán quiere terminar esta parte del palacio, esta celosía con piedras preciosas, pero no hay las suficientes. Incluso se utilizaron las que Aladino les había regalado, y ahí es cuando nuevamente Aladino trae al genio de la lámpara, lo libera y le pide que complete el trabajo, maravillando así con la riqueza interior del palacio al sultán. Aladino había resultado totalmente una innovación, una novedad que tenía impactado al pueblo y al regente del reino, pero le faltaba todavía enfrentarse a lo más importante, al enemigo que había dejado en el camino, al mago africano. El mago africano consultó con sus poderes qué había sido de la lámpara maravillosa y se entera que Aladino sobrevivió y que ahora era un príncipe gracias al genio que complacía los deseos al ser liberado en la lámpara. Así que él planea una especie de misión de venganza contra Aladino para recuperar la lámpara. Se hace pasar como un extraño vendedor, pasa del África a Arabia como este vendedor de lámparas, y decía que quería cambiar lámparas nuevas por lámparas viejas. Él compró 12 lámparas y se paseó delante del palacio donde residía Aladino y la princesa para que el séquito que acompañara a la princesa escuchara esta petición de que se cambiaba una lámpara vieja por una nueva. El séquito que servía a la princesa cayó en esta trampa y la convencieron de tomar la lámpara vieja que tenía Aladino en el palacio y cambiarla por una nueva. Al hacer esto, recupera el mago africano el poder de la lámpara, libera al genio y el genio está obligado a obedecerlo. Le pide de una vez que traslade todo el palacio con todo lo que tenía dentro al África, por lo cual desaparece el palacio y por ende la princesa, la hija del sultán. Esto causa una conmoción. Aladino es acusado de traición, es acusado de ser incluso un hechicero. El sultán pide su cabeza. El pueblo aclama para que con Aladino sea algo clemente, porque él siempre había sido también muy bueno con el pueblo. Aladino consigue algo de misericordia por parte del sultán, 40 días para recuperar a la princesa. Desesperado en el bosque, no sabe qué hacer, pero recuerda que en su mano tiene el anillo que también poseía un genio. Libera al genio del anillo y le pide inmediatamente que lo traslade a los jardines interiores del palacio. Ahí se encuentra nuevamente con su esposa, la princesa, quien le explica toda la situación. Le pregunta si ella conoce sobre el mago africano y le dice que ese hombre tiene una lámpara, la lámpara que se había perdido, la lámpara que era de Aladino y que siempre la venía a visitar, pero que ella no era una mujer que hablaba con ese hombre. Aladino le pide que esta ocasión, cuando viniese el mago africano, fuera más atenta y que aprovechara para echarle unos polvos mágicos que servían para adormecerlo. La princesa obedece cada palabra de Aladino. El mago africano cae rendido y dormido y ahí es cuando Aladino aprovecha para quitarle la vida a este malvado personaje y recuperar así la lámpara. Libera de una vez al genio que está obligado a obedecerlo y de alguna forma u otra el genio logra la petición de que el palacio fuera trasladado del África de vuelta a Arabia. Dos grandes estruendos cuando el palacio fue levantado y cuando regresó a la tierra de Arabia fueron las señales de que el deseo de Aladino había sido cumplido una vez más por parte del genio. Parecía que la felicidad había regresado, pero este mago africano tenía otro malvado hermano, un hermano menor,
que quiso vengar la muerte de este mago africano. Se disfrazó de una noble y humilde mujer, Fátima, a la cual incluso estrangula para poder así disfrazarse y maquillarse como si fuera esta sencilla mujer. Se presenta ante el séquito de la princesa, la hija del sultán, y logra pues estar muy cerca de ella para luego estar cerca de Aladino. Pero le pone una trampa a la princesa, le hace saber que quizás el palacio le faltaba un toque para terminarlo, que en lo alto de la cúpula deberían poner un huevo de águila blanca que vive en el Cáucaso. Aladino quería complacer tanto a la princesa que no dudó en liberar al genio y pedirle exactamente esto. Pero el genio se enoja porque le hace saber que esa petición era ir al lugar donde vivía el amo, señor de todos los genios. El genio se había indignado después de haberle servido tanto a Aladino, pero tiene misericordia entendiendo lo que está pasando y le informa lo que en verdad sucedía, que esta mujer, Fátima, no era quien decía ser, sino que el hermano del mago africano disfrazada de una sencilla mujer. Así que Aladino finge un dolor de cabeza y esta mujer, la supuesta Fátima, se acerca a él pues para presentarse pues muy honrosamente delante del príncipe, pero llevaba un puñal. Aladino, ya advertido de la verdadera identidad de este personaje, aprovecha que saca el puñal, se lo quita y así acaba con su último enemigo. Aladino es así ahora un hombre que ha entendido el poder de la lámpara maravillosa, porque ha conseguido muchísima sabiduría, la lámpara de la sabiduría, y se revela su destino final. Al poco tiempo, el sultán fallece, así que queda él y su esposa, la princesa Budulbudura, hija del sultán, como los nuevos regentes del reino. Con todo lo aprendido, ambos fueron capaces de brindarles el mayor tesoro posible a los moradores, la felicidad. El camino de un personaje heroico sin igual como Aladino nos demuestra precisamente que cualquier persona puede entrar por esta senda. Él era un muchacho sin oficio, pero la llegada de la lámpara maravillosa significó algo más que una aventura, sino una transformación. Pasó de ser un muchacho sin una idea de qué hacer con su vida a un comerciante. El genio no solamente le dio alimento en su momento, sino piezas con lo cual él comenzara a tener un oficio. Convertido en un comerciante, aparece delante de él un deseo, el amor por la princesa, por la hija del sultán. Esto lo mueve a tener una transformación, decide ser un príncipe y el genio lo ayuda a convertirse en un hombre con todos los requisitos materiales, desde el vestuario, el caballo, el séquito, el palacio, pero tendría que también aprender a que un príncipe tiene que vencer conspiraciones y acabar con sus enemigos. El genio, tanto del anillo como de la lámpara, son claves para que él pueda enfrentar las más duras situaciones cuando tiene que recuperar no solamente su palacio, sino al gran amor de su vida, a la hija del sultán, la princesa, y también cuando tiene que descubrir posteriormente que los deseos no pueden ser caprichos. La última parte de la historia, cuando el hermano del mago africano vestido de Fátima le hace pedir algo que enojaba al genio, era el momento también de Aladino de darse cuenta que los deseos tienen que ser bien plantados y hay que ver de dónde vienen, porque precisamente la fuente de inspiración para este deseo equivocado era de su último enemigo. Entendiendo esto, Aladino gana precisamente lo que dijimos, la lámpara de la sabiduría. Y así se entiende que este muchacho, que era un huérfano, el hijo de un sastre que había fallecido, de una humilde mujer, era quien estaba destinado a reinar sobre todo el pueblo, a reemplazar a ese sultán que él un día quiso impresionar. No solamente el genio le dio a él recursos materiales o una transformación de vida, le dio incluso ojos abiertos para entender que su destino iba más allá de sus sueños. Así la princesa Budulbudura y Aladino se convirtieron en los mejores reyes que podían tener ese reino en Arabia. De hecho, en las 1001 noches originalmente no está el relato de Aladino, se dice que fue añadido posteriormente por un francés que lo había escuchado de boca de un relator o un narrador de Siria. Y es también muy interesante que hay otros que dicen que originalmente Aladino se desarrollaba en la China. Pero es cierto que este héroe sin igual es uno de los favoritos de la literatura universal y tiene muchos más tesoros para darnos. El camino de este héroe sin igual, sin duda, es el camino de la sabiduría. Forzando la mirada hacia abajo cuando pude,
Advertí que se trataba de una criatura humana cuya altura no llegaba a 15 centímetros, con arco y flecha en las manos. Nuestro siguiente héroe sin igual viene de la obra Los viajes de Gulliver, escrita por el clérigo irlandés Jonathan Swift en 1726. Él fue criado en Inglaterra y en este relato fantástico también aprovecha un poco para burlarse de las costumbres y las tradiciones de la época. De hecho, Los viajes de Gulliver es la compilación de 4 relatos de 4 travesías de países remotos en la Tierra, de naciones desconocidas en la Tierra, y vamos a hablar del primer viaje, Gulliver en Lilliput. Todo comienza cuando nuestro héroe sin igual, Lemire Gulliver, nos va compartiendo un poco de los antecedentes de su formación, y es que viajar siempre iba a ser su destino, porque desde niño aprendió de matemáticas y también acerca de la navegación. De hecho, luego se convierte en un médico trabajando en Londres, pero cuando la situación económica apremia, cuando le hace falta recursos, decide embarcarse e irse a alta mar como un médico de barcos. Así pasan 6 años en donde Gulliver recoge o recopila fortuna, un poco de dinero, pero por estos vaivenes de la vida nuevamente tiene la necesidad de embarcarse, esta vez en un barco o nave de nombre el Antílope, pero tendría que atravesar una tormenta tan fuerte que Gulliver junto con otros marineros no soportan seguir dentro del navío y tienen que tomar un bote, pero el bote tampoco resiste las fuertes olas de la tormenta ni la dureza de las rocas, así que Gulliver queda varado en una isla, llega a la orilla de la misma, se adentra unos cuantos metros y queda dormido. Al despertar es sorprendente lo que ve y siente, se ve amarrado a sí mismo de pies a cabeza, incluido pues sus pies, brazos y manos, con pequeños cordeles, como una especie de red que se había hecho con pequeños cordeles. También sentía el dolor punzante de muchos alfileres, pero que resultaron flechas, y delante de sus ojos apareció una población que no pasaba de ser mayor que el tamaño de la palma de su mano. No pasaban de los 15 centímetros. Había llegado al reino de Lilliput, a lo que sería una nación isleña de personajes o de personas diminutas, por lo cual Gulliver era como una especie de gigante que estaba atado. Bueno, la fuerza física de Gulliver era suficiente para desatarse, de hecho se zafa de un brazo y de una mano, con lo cual comenzaría pues una interacción con los moradores, con estos personajes, los liliputenses, que medían aproximadamente 15 centímetros y que algunos de ellos eran tan osados que comenzaron a subir sobre el cuerpo de Gulliver y a caminar como si él fuera una montaña. De hecho, lo llamarían así, el hombre montaña. Gulliver, a pesar de que en fuerza física los rebasaba, utilizó mucho la inteligencia y permaneció quieto para ganarse un poquito pues la aceptación y para que no se causara realmente un estrago, porque aplastaría a todos los ciudadanos. De hecho, haciéndole señas, le comunicó a los liliputenses que tenían hambre, y es aquí cuando comenzaría a conocer el ingenio de esta nación, ya que ellos eran muy conocedores de las matemáticas y de todo lo que era la mecánica, así que vio cómo eran tan ingeniosos de tener escaleras y comenzar a traerles comida, trozos de carne, incluso barriles de vino que ante la diferencia de tamaño quedaban convertidos como si le hubieran dado un pequeño vasito de vino a Gulliver. Pero también comprendió, y el relato nos va hablando, el relato es en primera persona, de lo que Gulliver va entendiendo de su derredor. No entendía el idioma de los liliputenses, lo de los moradores de Lilliput, pero también fue de alguna manera entendiendo que no lo estaban alimentando porque sí, sino que esto era para adormecerlo. Y de hecho quedó dormido y fue transportado en una gran maquinaria sobre ruedas y lo subieron utilizando vigas y cuerdas, entendiéndose así que aunque había una diferencia de tamaño entre los moradores de Lilliput y Gulliver pues quedó sorprendido, que fue la capacidad intelectual la que permitió que el pueblo de Lilliput enfrentara la presencia de este gigante. Gulliver es llevado ante la presencia del emperador del reino de Lilliput, y ahí es donde vería cuál sería su suerte. Primeramente fue encadenado en un templo, para luego tener que firmar un acuerdo, y aquí se sabría
cuál es el destino de Gulliver en Lilliput. En este acuerdo, él se prometería a no hacerle daño a ningún morador del reino, a cuidar a cada vida del reino. También que aportaría siendo un constructor, ayudando a crear fortalezas y muros, incluso a medir la circunferencia del reino contado a partir del tamaño de sus pasos. A cambio de esto, él sería alimentado por lo que sería la comida que consumirían 1724 liliputenses, lo cual va denotando que esta era una población altamente intelectual y matemática. También Gulliver tendría que pedir permiso para conocer el reino, tendría que solamente andar por las calles principales y darle 2 horas a los moradores para que pudieran esconderse y no estar a la intemperie o en el exterior cuando este gigante caminara a través de todas las calles principales. Es así como Gulliver pasa de ser un prisionero atado, encadenado, a ser un ciudadano liliputense con deberes y derechos. Pero el camino de Gulliver por Lilliput lo convertiría en algo más. Gulliver es llamado ante la presencia del emperador de Lilliput y así entenderemos que se convertiría en el arma secreta de guerra de este reino. Y es que él es notificado acerca de una rivalidad que tiene el reino de Lilliput o el reino también isleño vecino, el reino de Blefuscu. Todo por una especie de tradición de cómo comer huevos hervidos, de cómo partirlos. Había una división entre que si debían ser partidos por el lado más estrecho o por el lado más grande. Realmente aquí vemos un poquito esta sátira acerca de las costumbres de la época y el autor lo utiliza un poco para establecer una razón absurda por lo cual 2 reinos vecinos, 2 reinos que estaban ubicados en una isla, estaban en un conflicto que ya llevaba mucho tiempo. Pero querían aprovechar la presencia de este gigante de Gulliver en Lilliput para evitar una posible invasión de naves o barcos desde Blefuscu, por lo cual se le pide a Gulliver que vaya a esta nación vecina isleña y tome todos los barcos y los lleve a la costa de Lilliput. Pues Gulliver se pone a disposición y realiza esta tarea, haciendo los barcos de Blefuscu, bueno, como si fueran unos pequeños juguetes que la arrastra hasta Lilliput. De hecho, toma incluso prisioneros a los soldados que estaban de guardia en el momento en que Gulliver hace esta hazaña. De esta forma, Gulliver es totalmente alabado y honrado en el reino. Se había convertido en un héroe de guerra. Incluso no solamente fue condecorado, sino que pasó a ser consejero del emperador de Lilliput. Gulliver, que era un hombre muy pacificador, ya lo habíamos visto, que nunca utilizó su fuerza física y quiso aprender más de la cultura de los liliputenses, le aconseja al emperador o al rey de Lilliput que ahora que Blefuscu estaría bajo pues esta nación, que tuviera misericordia de la corte de Blefuscu y que no terminara la vida o que no acabaran con la vida de estos nobles, para que así el rey fuera alabado como un hombre benevolente. Como nuevo consejero del reino, la idea de Gulliver es tomada. Y bueno, y esto crea una cierta antipatía por parte de muchas personas que consideran que Gulliver es como una amenaza y comienzan a conspirar contra Gulliver e incluso a decir que él quería la corona para sí. Esta idea contamina el corazón y la mente del emperador de Lilliput y da la orden de captura contra Gulliver. Gulliver pasa así de ser un héroe de guerra a un hombre condecorado y consejero del rey a ser a un hombre perseguido, a pesar de ser un gigante. Pero Gulliver toma una decisión de ir en busca de una forma de salvar su destino. Gulliver decide esconderse, por lo cual toma todos los barcos de la flota de Blefuscu y va hacia las costas de este reino vecino a devolvérselas. De esta manera se gana la confianza de los moradores, quienes acogen a este gigante como un visitante, incluso lo llevan delante del rey de Blefuscu, que le da asilo así a Gulliver para salvarse de la persecución que habían iniciado contra él los miembros de la corte y el propio emperador de Lilliput. En Blefuscu, pues no solamente Gulliver encontraría pues un refugio, de alguna manera también el reino de Blefuscu fue restablecido. También Gulliver encontraría una forma de regresar a casa, pues en estas costas es que divisa un barco de su tamaño, un barco a escala de una persona de estatura promedio según
el tamaño de Gulliver, no un barco a la estatura de los liliputenses y de los moradores de Blefusco. Esta nave o barco seguramente había llegado ahí producto de una tormenta. Como se había ganado la buena voluntad de todos en Blefusco, el mismo rey de este pueblo le pide a los moradores que ayuden a Gulliver a reconstruir este barco. Y es así como Gulliver decide pues aventurarse nuevamente en alta mar en lo que sería un trayecto incierto de regreso a Londres. En su camino divisa un punto lejano, un punto de esperanza, un barco que inmediatamente lo reconoce y lo trae de vuelta a casa. Su familia, su esposa e hijos ya lo habían creído muerto y se sorprenden al verlo, pero es mucho más sorprendente la historia que él tenía para contar de haber vivido 9 meses en este reino de Lilliput y conocer a los liliputenses y también a los moradores de Blefusco, que eran personas de un tamaño diminuto que no pasaban de la palma de su mano, pero que eran gran conocedores de muchos elementos intelectuales y culturales. Para Gulliver esto parecía ser el final de una aventura, pero surge en él el deseo de continuar las mismas, por lo cual 2 meses después de estar con su familia decide embarcarse en el Adventure y irse a alta mar para un nuevo viaje, porque había descubierto que existían naciones remotas en esta tierra por descubrir. De esta manera Gulliver se convierte en un héroe sin igual con mucho más que contarnos. Ciertamente los viajes de Gulliver no solamente se limitan al reino de Lilliput, él también conoce reinos donde habitan gigantes, donde se desarrollan civilizaciones en las nubes y donde los moradores no son únicamente humanos, sino también caballos. Pero a través de este primer relato de 2 viajes, podemos conocer a Gulliver como un héroe sin igual. Puede venir realmente de una persona promedio, pero según las circunstancias, sus cualidades básicas se convierten en excepcionales. De hecho, un doctor que era marinero no era realmente ante nuestros ojos el poseedor de un gran tesoro o de poderes mágicos, pero llega precisamente a una isla donde sus moradores tienen una estatura pequeña, 15 centímetros nada más aproximadamente, y lo convierte a él inmediatamente en un gigante, viendo así lo relativo de todo. Pero Gulliver como gigante también es un hombre de paz, es un hombre pacificador y es un hombre que tiene que utilizar la inteligencia en lugar de la fuerza bruta, haciéndonos ver que un héroe sin igual es aquel que va logrando un equilibrio dentro de sus capacidades. Como un gigante se gana poco a poco la confianza de todos los moradores de Lilliput y se convierte no solamente en un ciudadano con un fin o con un propósito positivo como constructor, sino que también se convierte en un secreto o un arma de guerra que lo lleva a ser condecorado y a convertirse en un consejero. Pasa de ser un hombre encadenado a un ciudadano promedio a ser un hombre cerca del poder. Pero incluso un gigante cerca del poder como Gulliver no puede librarse de las conspiraciones. Y es aquí cuando Gulliver tiene que enfrentar esta dura parte de su trayecto. En lugar de utilizar la fuerza física o la fuerza bruta, nuevamente Gulliver es un pacificador y decide pues huir y hacer un poco las paces con el reino vecino de Blefusco. Al devolverle los barcos que se habían llevado precisamente Gulliver de estas costas, él consigue no solamente un refugio, sino que consigue su propio barco, su propia vía de salida. Al regresar a casa, tiene un cuento o un relato inverosímil, pero sumamente enriquecedor. Y todo parecía que iba a ser como un círculo que se iba a cerrar de un viaje que inició y que terminó. Pero el final fue el inicio de un trayecto mucho más largo, haciéndonos ver que el final de todo héroe es precisamente eso: una compilación de lecciones, una transformación de vida, un equilibrio de fuerzas, pero es un ciclo continuo de nuevas aventuras y por ende nuevos aprendizajes. ¿Y a ustedes cuál héroe sin igual les gusta más, Aladino o Gulliver? ¿Con cuál se identifican más? Si gustan pueden dejarme su respuesta en los comentarios. Aladino y Gulliver han sido 2 héroes sin iguales que nos han hecho ver cómo manejar desde tesoros maravillosos hasta nuestras cualidades más típicas, comunes y corrientes y transformarlas en nuestra vía para poder de alguna manera también descubrir todo nuestro potencial. Y lo que parece pues un final es
tan siquiera el inicio de un camino que podrá ser mucho mejor. De hecho, tenemos 2 personajes más para analizar. Esto será en nuestra próxima presentación. Si te ha gustado este video, déjanos tu comentario, regálanos un me gusta, porque esto nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Y por supuesto, suscríbete. Estamos armando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Recorre todos los videos que hemos preparado para ti. Recuerda que aquí imaginamos, decodificamos, analizamos, leemos y pintamos todo en acuarela. Vienen muchos más videos, además de estos 2 héroes iniguales adicionales que tendremos. Quiero invitarte también a que veas los videos anteriores acerca de mi primera novela escrita, Historias de amor y odio en Tentación color esmeralda. Hemos estado hablando también del futuro en otros videos, acerca de la arquitectura del futuro. Hemos buscado el futuro en películas. Encuentra todos estos videos dentro de nuestro canal y vamos a seguir tocando este tema también cuando terminemos de analizar estos libros, siguiendo más en la búsqueda de la arquitectura del futuro, de lo que son las viviendas y las ciudades. No te lo pierdas. Quiero enviarte un fuerte abrazo en acuarela. Soy Melissa Guardia. Este es el canal de Melissa G en Acuarela. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.